Pilar comentó cómo surge Aula Animal, surgimos un poco de la mano del sindicato CGT y prácticamente cuando empezábamos a dar clases, a trabajar en el tema de la docencia. Una de las cosas que quizás más nos empujó a empezar a trabajar como asociación de docentes que defendemos la educación desde el respeto a los animales fue ver la tremenda influencia del lobby externo ante el tema del respeto animal. O sea, tenemos casos como los que vemos aquí. El Gobierno de Andalucía entrega 110.000 euros a las escuelas taurinas. Otro caso, la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León entregó a la Federación de Caza una subvención de 330.000 euros en las que hacían vídeos y pagaban la gasolina a los cazadores para que fuesen de colegio en colegio, diciendo lo maravilloso que es matar animales, lo beneficioso que es para todo el mundo ir al campo con escopetas matando animales, ¿no? Bueno, pues para eso sí que hay dinero público. La señora que vemos en la foto, Esperanza Aguirre, destinó una gran parte de la partida destinada a la educación ambiental a llevar a las alumnas y a los alumnos a las plazas de toros y a los museos de tauromaquia. Bueno, pues ante este lobby externo decidimos establecernos como grupo. Aquí tengo otro ejemplo de aquí de Aragón. La Asociación de Peleteros de Aragón hace un cuento infantil de colorear donde se muestra lo tremendamente maravillosos que son los abrigos de bisón y lo mal que lo pasan los bisones cuando encuentran la libertad y no están en la jaula, ¿no? Si alguien, sobre todo alguna maestra o algún maestro quiere echarle un vistazo, yo fui a una peletería y les dije que soy maestro, que me diesen un montón y me fui a casa con un montón de... Ella estaba encantada, la de la peletería, y yo también. Evidentemente no lo quiero para mi clase, pero si alguien quisiese echar un vistazo, bueno, lo dejo aquí, ¿vale? Bueno, el caso es que esta gente sabe la importancia de la escuela para mantener sus negocios de explotación, ¿vale? Pero no solo hay un lobby de la explotación animal procedente del exterior, sino que también hay un lobby procedente del interior, ¿vale? Hay un sector, especista es bastante común, evidentemente, pero más allá que eso, hay sobre todo profesores que hablan abiertamente de la tauromaquia o fortalecen la idea de que matar animales en el campo con escopetas está bien. Aquí tenemos ejemplos de 3 toreros que fueron a un colegio, no recuerdo de dónde, pero estas personas están invitadas por docentes, ¿vale? Esto lo organizan docentes. Entonces, bueno, pues desde dentro también se nos tiene que hacer ver y mostrar que el objetivo de una educación sana es esto, ¿vale? Que las niñas y los niños disfruten ayudando a los animales y no maltratando a los animales. Voy a repetir algunas ideas que dijo Pilar, no puedo evitarlo. Voy a intentar igual dar un enfoque un poco distinto en algunas cosas que le he robado. Pero bueno, básicamente las escuelas tratan los intereses de los animales de 2 formas distintas. La forma más clara es ignorándolos. Muy raras veces se habla de cómo se sienten los animales. Prácticamente nunca en el aula se habla de los animales como individuos. Se puede hablar como especies, pero como individuos nunca. O sea, podemos hablar de el lince ibérico, ¿vale?, como especie, pero nunca como individuo, ¿no? Y a veces tenemos que pensar que un cerdo lo está pasando mucho peor que un lince ibérico, ¿vale? Un cerdo en una jaula va a acabar en el matadero, no puede moverse, en cambio la vida de un lince ibérico es infinitamente mejor como individuo. Y aquí tenemos un caso, no sé si utilizó Pilar esta diapositiva, pero bueno, básicamente desde que somos pequeños, desde que somos muy pequeñas, con ejercicios como este, que supuestamente lo único que pretenden es desarrollar la relación de ideas, ¿vale?, se está metiendo ya en la cabeza de las más pequeñas el tema de que los animales están aquí para servirnos y no ponernos en su lugar, ¿vale? Desde Aula Animal proponemos actividades
que también fomentan o también refuerzan la capacidad de relacionar ideas, pero que a la vez pueden transmitir una sensación o un sentimiento de empatía, como esta actividad que sería relacionar cada madre con su hija, ¿vale? Para que vean que no solamente nosotros queremos estar con nuestras madres, sino que el resto de animales también, cuando son cachorros o cuando son pollos, quieren estar con su familia, ¿vale? Esta idea sí que la transmitía Pilar, que es que se hace pensar, cuando se habla de los intereses de los animales, se les engaña y se dice que los animales son felices con la explotación, lo que decíamos antes de la disonancia. Casi hasta les estamos haciendo un favor. Casi esta vaca está encantada de que la ordeñen, y por supuesto no se dice que para que nosotros bebamos leche hay que separar a una madre de su hija, que eso puede llevar a una depresión tan fuerte como que dejan, en casos excepcionales, pero ocurre, que pueden dejar de comer, pueden dejar de beber y literalmente se dejan morir de hambre ante la situación de depresión. Bueno, pues esto es educar sencillamente en base a la mentira. Una cosa es que no mostremos la realidad de la explotación animal en gente muy pequeña, y otra cosa es que les mintamos, ¿vale? Cuando una alumna muestra que está en contra de la explotación animal, casi seguro que el docente o la familia le va a decir en algún momento: es que los animales están para eso. A quienes defendemos que los animales no están para eso, hay gente que piensa que igual queremos adoctrinar, ¿no? Pues a lo mejor lo que habría que hacer es plantearlo como una pregunta. Si preguntamos en el aula: ¿creéis que los animales están para eso?, en lugar de decir los animales están para eso, como una afirmación, seguramente más de uno, más de dos llegarían a la conclusión de que los animales no están para servirnos, sino que los animales están para disfrutar de sus propias vidas. Y esto, una vez más, se refuerza con actividades como esta, como utilidad de los animales, ¿vale? El pez está para que me lo coma, el cerdo está para que me lo coma, la gallina está para que me coma los huevos y la vaca está para darme leche. Otro error que se comete en la docencia y en la sociedad en general es el fomento de la empatía selectiva. Es decir, nosotros podemos ver que se hace algo con un animal y nos parece muy mal, si es un perro o es un gato fundamentalmente, o un humano por supuesto. Pero eso mismo, si se hace contra un cerdo, una oveja, un pez, no nos parece que está tan mal, ¿no? Entonces tenemos una empatía selectiva, que es otra forma de especismo. Pero como decía, no solamente ocurre en la escuela, sino que ocurre incluso en el propio movimiento de derechos animales, ¿vale? Si estudiamos el número de animales que mueren, o el porcentaje de animales que mueren para cada sector de la industria de la explotación animal, vemos que más del 99% son animales de granja, cerdos, ovejas, vacas y peces, ¿vale? Y casi un 1% son animales en los laboratorios, menos de un 0,2% son perros y gatos en las perreras, y para vestimenta aproximadamente lo mismo, ¿vale? Sin embargo, los activistas por los derechos de los animales o las asociaciones animalistas destinan todo este porcentaje a perros y gatos, ¿vale? Aquí tenemos otras variadas, ¿vale? Y los animales de granja no llegan al 9%, ¿vale? O sea, dentro del propio movimiento animalista estamos haciendo una empatía selectiva. Desde Aula Animal y yo creo que desde el movimiento de derechos animales y racional, ¿no? Si lo pensamos detenidamente, lo que tenemos que hacer es ampliar la visión empática hacia todos los animales con capacidad de sentir. Entonces, quiero centrarme un poco en esto porque el movimiento de derechos animales es un movimiento sensocentrista. ¿Qué quiere decir eso? Que nos preocupamos por aquellos que pueden sentir. No son las plantas, no son las especies, son los animales y tampoco todos los animales. Entonces, yo en primero de la ESO suelo hacer este ejercicio en el que pido a la gente, recorto las fotografías y doy una fotografía a cada alumna o a cada alumno y les pido que escriban una pequeña redacción sobre qué sienten, ¿vale? Entonces no hay ningún problema
Cuando muestro imágenes como estas, a todo el mundo se le ocurre que aquí parece que sienten miedo o sorpresa, aquí curiosidad, es una ardilla mirando el objetivo de la cámara de fotos, un cerdo jugando, un puma descansando, ¿vale? Aquí un mono en un laboratorio, un oso en un zoológico, una vaca que ha perdido a su cría, ¿vale? Y amistad entre un perro y una cabra. El problema llega cuando llegamos a estas diapositivas. ¿Qué sienten? ¿Qué siente esa patata? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Qué sienten las bacterias? ¿Qué sienten los champiñones? ¿Qué sienten las esponjas? Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que no todos los seres vivos sienten. Y eso es algo que se confunde mucho. No es lo mismo interactuar, la función de relación que tienen todos los seres vivos, con la capacidad de sentir. Para sentir tenemos que ser capaces de no solamente reaccionar ante estímulos externos, sino transformar esos estímulos externos en sensaciones. Es decir, ser capaz de sentir placer o ser capaz de sentir dolor. Y eso es muy importante, porque cuando tú sientes placer o sientes dolor ya tienes unos intereses. Se te puede beneficiar o se te puede perjudicar, ¿vale? Entonces, no solamente, o no todos los animales sentimos, y he puesto voluntariamente aquí un animal, un porífero, ¿vale?, que no tiene sistema nervioso, ¿vale? Hay otros animales que no sienten. Por ejemplo, una medusa tiene un sistema nervioso tan sumamente primitivo que no tiene unos núcleos neuronales que les permita transformar el impulso nervioso en sensaciones. Entonces, no se puede hablar de los intereses de las esponjas, no se puede hablar de los intereses de las medusas. Voy a poner un ejemplo más drástico todavía. Yo vengo aquí en coche, ¿vale? Y tengo un accidente brutal. Entonces mi cerebro sale totalmente destrozado. Llega mi familia al hospital y el médico le dice: mira, tu hijo ha muerto. ¿Os parece bien que donemos los órganos? En realidad, biológicamente, yo puedo no estar muerto. Mi corazón puede seguir latiendo en ese momento, ¿vale? Pero mi cerebro estará tan sumamente dañado que yo ya no puedo tener ninguna experiencia, ni positiva ni negativa. Y por lo tanto, legalmente, se considera que yo estoy muerto. Y moralmente, yo creo que también, aunque estoy vivo, ¿vale? Entonces, quiero que quede claro que dentro del movimiento de derechos animales no defendemos todas las vidas por igual, y creo que en realidad nadie lo hace, ¿vale? Todas las vidas no valen lo mismo. No vale lo mismo la vida de alguien que no puede sentir, como sería mi caso si tengo ese accidente, o el caso de una planta, o de un champiñón, o de una bacteria, ¿vale?, a la vida de alguien que sí que puede sentir. Entonces, se suele poner el ejemplo de las plantas. Bueno, Diego, pero es que las plantas crecen hacia la luz cuando las pongo en el salón. Ya, pero es que las plantas no tienen sistema nervioso y reaccionan con unas hormonas que se llaman auxinas, y el mecanismo se llama tropismo, y está completamente demostrado que las plantas no sienten. En realidad, el único momento en el que alguien piensa que las plantas sienten es cuando tienen un vegano o una vegana delante, y entonces es cuando sí que las plantas sienten. Pero ¿por qué sabemos que los animales no hacen la fotosíntesis? Porque no tenemos cloroplastos. ¿Por qué sabemos que las plantas no sienten? Porque no tienen sistema nervioso. Y la capacidad de sentir no es la misma que la de interactuar. Interactúan como todos los seres vivos interactúan, ¿vale? O como yo, si estuviese en esa situación que he descrito antes, a mí si me hiciesen un pequeño corte no lo sentiría, no me dolería. Sin embargo, podría cicatrizar, ¿vale? Bueno, pues eso es muy importante, porque solamente a aquellos que pueden sentir se les puede perjudicar o beneficiar, ¿vale? Bueno, dejo esa idea ya y vamos a otra disonancia cognitiva, que es la idea de que tener menos inteligencia no equivale a tener menos derechos, que es lo que se dice a los alumnos, lo que comentamos el otro día. Si aquí hubiese una persona con una discapacidad intelectual, a nadie se nos ocurriría decir, bueno, como es menos inteligente, vamos a explotarle, vamos a tratarle peor. Sin embargo, la disonancia aparece aquí. Con los animales sí que ocurre eso, ¿vale? Se dice que podemos tratarlos peor porque son menos inteligentes que nosotros. Nosotros, los seres humanos, somos superiores. Y como somos superiores, vamos a utilizar esa superioridad intelectual para explotar al débil. Bueno, pues hay una clara disonancia cognitiva.
Otra idea que se nos transmite es la idea de racional y irracional. Nosotros somos humanos, somos los animales racionales, los demás son irracionales. Bueno, en realidad esto es demostradamente falso, pero no demostradamente falso de los años 80 ni 70, no, lleva siglos desde que se ha refutado, ¿vale? Un ejemplo claro de que por lo menos hay animales fuera de la especie humana que piensan, que tienen una capacidad cognitiva. Ponemos aquí veneno para ratas que actúa al cabo de 5 días. Unas ratas se lo comen y mueren, pero otras ratas se lo comen y se ponen muy enfermas. Bueno, pues se sabe que dentro de esas ratas que sobreviven, muchas de ellas nunca más comerán ese veneno. Y eso solo puede querer decir una cosa, que han reflexionado sobre las causas de su enfermedad y lo han sabido relacionar con el veneno que han comido, ¿vale? Con lo cual, ahí hay una racionalidad, aunque no le guste a la gente reconocerlo, ahí hay una racionalidad. Y si alguien tiene dudas de eso, recomiendo este libro, que es ¿Tenemos suficiente inteligencia para entender la inteligencia de los animales? Lo ha escrito una persona que no tiene absolutamente nada que ver con los derechos animales, científico 100%. De hecho, para mí, lo que hace él y cómo se gana la vida no me gusta nada, o sea, se dedica a la experimentación animal, pero los datos que da son realmente contundentes sobre la inteligencia de los animales. Bueno, quiero aclarar que independientemente de los beneficios que aporte la experimentación animal, desde Aula Animal estamos en contra de la experimentación animal, ¿vale? Para nosotros el fin no justifica los medios. Bueno, esta es una frase que me gusta a mí. ¿Por qué juzgamos la inteligencia de los animales según nuestra incapacidad para comprender la suya? Y bueno, estos son muchos de los argumentos que se han utilizado para demostrar que somos superiores. Los animales no son capaces de utilizar herramientas, se ha demostrado falso. Los animales no tienen cultura, se ha demostrado falso con chimpancés, delfines, gorilas y muchos otros animales. Los animales no utilizan el lenguaje, ha sido muy discutido, si queréis luego puedo poner algunos ejemplos. Los animales no tienen autoconciencia, bueno, pues sabemos que chimpancés, gorilas, a los que se les ha enseñado el lenguaje de signos, por cierto, lo que demuestra que sí que utilizan el lenguaje, hablan de yo, hablan de tú, hablan de él, hablan de ella, ¿vale? Con el lenguaje de signos, por lo tanto tienen conciencia, no son inteligentes. Bueno, a veces doy una charla que se centra en esto, pero creo que no es el tema de hoy. Vale, lo que quiero decir, a donde quería llegar, es que lo que se busca es una característica que solamente los humanos tengamos y que no tengan el resto de animales, ¿vale? Nosotros somos los únicos capaces de utilizar el lenguaje. Nosotros somos los únicos con capacidad de utilizar herramientas. Nosotras somos las únicas con cultura, etcétera. Y por eso podemos explotar al resto. ¿Qué es lo que ocurre? Que sea cual sea la característica que escojamos como herramienta para justificar la dominación y explotación, siempre vamos a encontrar que esa característica que se busca la van a tener algunos animales o que no la van a tener algunos seres humanos por sus capacidades intelectuales mermadas o porque son bebés, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con un problema. Si utilizamos, por ejemplo, el criterio del cociente intelectual, de las capacidades intelectuales, para justificar la explotación, sin darnos cuenta, estamos dejando fuera a todas aquellas personas que tienen una capacidad intelectual inferior a la media y que por lo tanto no tienen esos niveles que exigimos al resto de animales. Entonces, involuntariamente o inconscientemente, imagino, cuando utilizamos esos argumentos, estamos diciendo que si podemos explotar a los otros animales porque son menos inteligentes, estamos diciendo a la vez que podemos hacer exactamente lo mismo que hacemos con otros animales con aquellos seres humanos que tienen también menor capacidad intelectual. Dicho de otra forma, si decidimos que aquellas personas con menor capacidad intelectual merecen un respeto, indirectamente estamos diciendo que todos los demás animales merecen ese mismo respeto, ¿vale? Y por lo tanto reconocemos que la capacidad de sentir, el hecho de que te pueden perjudicar o beneficiar, es lo realmente importante.
Bueno, pues esta es la idea, somos iguales en lo importante que es la capacidad de sentir. En nuestras manos está decidir si hacemos daño a los animales o les beneficiamos y les ayudamos. Voy a ir tocando algunas ideas sueltas, ¿vale?, que a lo mejor no están muy relacionadas, que es, aquí hablo de la empatía en niños respecto a la empatía en niñas. Nuestra sociedad, nuestra educación fomenta la empatía en niñas, mientras que anestesia la empatía en niños. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues a las niñas se les enseña desde pequeñas, se fomenta el cuidado de los bebés, etcétera, etcétera. Sin embargo, a los niños se les enseña, pues muchas veces juegos de violencia, y es muy típico que el padre cazador se lleve al hijo y no se lleve a la hija. Y no le gusta al hombretón de la casa que su hijo llore porque es un niño y los niños no pueden llorar, ¿vale? Y eso afecta también a la empatía entre nosotras y entre nosotros y la empatía a los animales. Aquí tenemos una imagen que a mí me ha gustado mucho cuando preparaba la presentación, porque creo que representa la educación que se transmite en esta sociedad, ¿no? Está el chico y la chica viendo una película, ella tiene mucha empatía hacia lo que está ocurriendo, ella llora, pero si veis el chico está pensando en otra cosa, ¿no? Él no tiene sentimientos, él no llora, él está ahí con la mente en lo que puede pasar después. Esto afecta al movimiento de derechos animales. El movimiento de derechos animales es eminentemente femenino, y creo que en parte tiene mucho que ver el hecho de esos roles de género que transmitimos en la sociedad, donde a los chicos les decimos que ellos no pueden llorar, y si un chico sufre al ver a un animal siendo maltratado, pues parece que su hombría no. Bueno, otra idea tampoco muy conectada es la idea de la formación, ¿vale? Es muy común que nos escriban a un animal personas diciendo: dadme actividades, yo quiero que me enseñéis actividades. Sin embargo, para hacer actividades de respeto animal es muy importante antes una formación, ¿vale? Igual que un profesor de matemáticas o una profesora de inglés necesitan, antes de trabajar el inglés o las matemáticas, haberse formado, haberse estudiado, haber leído. Cuando queremos hablar de derechos animales también es muy importante la formación. Y quiero recomendar este editorial 824ediciones.org, que tiene un montón de libros de descarga gratuita. Recomiendo este en concreto, Veganismo de la teoría de acción. Están en PDF, son gratis, no estoy haciendo propaganda de nada, ¿vale? Y el contenido el contenido de alguno de los libros es realmente bueno y didáctico. Hay también libros infantiles, como que hay en mi nevera, todos enfocados al tema del respeto a los animales. Vale, en realidad, si lo pensamos, aunque se suele decir que los animales merecen menos respeto porque son menos inteligentes, lo que hay detrás es el rechazo a lo diferente, ¿vale? Que ocurre también con el racismo, el sexismo, la homofobia y, por supuesto, con el especismo. Por cierto, si lo pensamos, ¿cuántas veces en nuestra aula hemos utilizado la palabra especismo? ¿Cuántas veces? Yo nunca, a lo largo de mi educación, o sea, desde que yo era alumno hasta el final de la educación, jamás he escuchado a un profesor o a una profesora utilizar el término especismo. Entonces, cuando no utilizamos la palabra especismo, estamos haciendo lo que decíamos en la primera parte. Estamos ocultando, estamos olvidándonos de una realidad que está ahí, que es la explotación animal, ¿no? No pensamos en eso y acabamos con la disonancia en la que vivimos. Bueno, pues ese sentimiento de rechazar a lo diferente, a quien tiene un color de piel distinto, a quien tiene una orientación sexual distinta, se potencia mucho más con el que pertenece a una especie distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, nos encontramos con el especismo, con frases que también se utilizan para apoyar el racismo, ¿no? Los racistas que dicen, bueno, los blancos primero o los españoles primero.
¿vale?, en el tema de la xenofobia. Bueno, pues el especismo también dan por hecho que primero van los humanos, ¿vale? Aunque no tengan que argumentar los motivos, se asienta que primero los de mi especie, y eso es el especismo, ¿vale? Igual que racismo, es decir, los blancos primero. Segundo, cuando argumentamos el racismo, nos encontramos con esto: somos más inteligentes, podemos explotarlos. Cuando argumentamos el especismo, seguimos repitiendo las mismas ideas: somos más inteligentes, podemos explotarlos. Yo quiero hacer una pregunta, o podemos plantearnos una pregunta. A todas las que estamos aquí, a todos los que estamos, nos gusta pensar que si viviésemos en el siglo XVIII, siglo XVII, cuando había una esclavitud extendida en algunas sociedades, cuando estaba completamente normalizada, nos gusta pensar que nos hubiésemos dado cuenta de la injusticia y hubiésemos luchado contra esa injusticia. La pregunta ¿es posible que en estos momentos vivamos una situación parecida y no nos estemos dando cuenta? ¿Es posible que estemos utilizando la segunda vía de afrontar una disonancia, que sería olvidarnos de que existe, a pesar de las evidencias, a pesar de que ponemos la tele y vemos absolutas barbaridades a modo de espectáculo que se hacen con animales? Bueno, pues yo creo que sí, que vivimos en una sociedad esclavista, que estamos superando el racismo, por lo menos hemos superado la esclavitud como se entendía antes racista, pero la esclavitud especista sigue asentada en nuestros días y prácticamente sin ningún cuestionamiento. Ahora voy a compararlo con el especismo con el machismo. El machismo tiene una característica que es juzgar a la mujer por sus características físicas. Lo vemos en la tele, vemos como en Nochevieja pues tenemos a presentadoras jóvenes muy guapas y prácticamente desnudas con un frío pues propio del último día del año, mientras que los hombres sin ningún problema pueden ser mayores, porque el hombre no está para hacer de decorado, no está por su cuerpo, sino que está por sus capacidades, ¿no? Se le reconoce mucho más la personalidad que a la mujer. Bueno, pues aquí tenemos esta imagen donde se ven tres chicas, tres modelos que están ahí de azafatas y una vaca detrás. Tanto a la mujer como a la vaca se les valora por su cuerpo. Estas chicas, si pesasen 30 kilos más cada una, no estarían ahí, y la vaca, si pesase 60 kilos menos, pues tampoco serviría, ¿vale? Bueno, pues es la cosificación de los animales y las mujeres lo que muestra la relación que hay entre las distintas luchas de liberación. Sí que hay alguna diferencia entre el movimiento de derechos animales, el movimiento feminista, el movimiento antirracista, etcétera, que es que la fundamental para mí es que los animales no pueden defenderse por sí mismos, ¿vale? Los animales no tienen voz, salvo casos muy excepcionales y muy puntuales, donde, por ejemplo, un grupo de monos ha conseguido huir del zoológico utilizando herramientas, como un caso en Brasil del que podemos hablar más adelante. La lucha de los animales está muy limitada precisamente porque no tiene una capacidad de organización. Y segundo punto, así como la mayor parte de la sociedad no se beneficia del racismo y por lo tanto se siente muy cómoda hablando en contra del racismo, la mayor parte de la sociedad sí que se beneficia del especismo. Y entonces se encuentra en una disonancia. Es muy difícil decir estoy en contra de algo que yo estoy haciendo. Decía Pilar el otro día que igualdad animal no quiere decir igualdad de derechos. Quiero aclarar, cuando he hablado de capacidades cognitivas, que evidentemente no todos los animales tenemos las mismas capacidades cognitivas. Cada uno de los que estamos aquí tenemos unas capacidades distintas, ¿vale? Simplemente que lo importante, desde el punto de vista de derechos animales, lo importante no son las capacidades cognitivas, sino la capacidad de sentir, es decir, cómo afectan en ti las acciones de otros. Bueno, pues el tema de la igualdad animal, que es una idea que solemos lanzar mucho y la gente se tiende a reír de nosotras y nosotros. ¿Qué queréis? ¿Que los animales tengan derecho a votar? ¿Qué queréis? ¿Que los animales tengan derecho a una escuela pública? En realidad, igualdad animal lo que quiere decir es que ante mismas necesidades, mismos derechos.
Las vacas no tienen interés en ir a votar, las vacas no tienen interés en ir al cine, por lo tanto no podemos hablar del derecho de las vacas a ir al cine. Pero las vacas, los cerdos, los peces sí que tienen un interés en que no se les trate como un recurso, sí que tienen un interés en que no se les mate, sí que tienen un interés en ser libres, y en eso sí que somos iguales. Y como somos iguales, no tenemos que tener en cuenta la capacidad intelectual, no tenemos que tener en cuenta nuestra raza, nuestro sexo, nuestra orientación sexual o nuestra especie. Ese es el concepto de igualdad animal. Cuando hablamos de explotación, cuando hablamos, por ejemplo, del consumo de animales, cuando hablamos de espectáculos con animales, es muy habitual que alguien te responda, bueno, pero es que a mí me gusta. Y yo aquí encuentro una parte buena y una parte mala con eso de es que me gusta. Por un lado, creo que son sinceras las personas que dicen es que a mí me gusta, porque aunque no se dan cuenta, cuando dices yo me como a este animal porque me gusta su sabor, estás diciendo de alguna forma que mis gustos van por encima del derecho a la vida del otro, o del derecho a no ser utilizado del otro, o del derecho a la libertad del otro, lo cual, sin darte cuenta, estás diciendo que tu actitud es egoísta. Por otra parte, cuando se habla de gustos, es imposible discutir los gustos. O sea, yo no puedo discutir los gustos de alguien, y en realidad nadie deja de consumir animales porque no me guste el sabor, sino porque me parece mal. Entonces se está desviando la atención de la ética, que es lo que nos interesa, a algo que es indiscutible, que son los gustos, el sabor, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que hacer es intentar reconducir el debate, o sea, porque a mí me gusta es no decir nada en realidad, es decir, me da igual las consecuencias que tengan mis actos y no puedes discutir mis gustos, ¿vale? Porque sobre gustos no hay nada escrito. Otra cosa que se nos suele plantear, otra idea es, bueno, ¿y si lo hacemos sin dolor? ¿Y si los matamos sin dolor? ¿Qué pasaría? Bueno, pues si hemos empezado hablando de empatía, vamos a ponernos en su lugar. Vamos a pensar, si a mí me gustaría que me criasen sin dolor, una vida feliz, yo más o menos he tenido una vida feliz, no me puedo quejar. Y me matan sin dolor. Ahora mismo, viene alguien y, no sé, un camión y me atropella sin dolor. Eso es lo que estamos planteando para los animales. El problema de que te maten no es solo que te maten con dolor, no es solo cómo te matan. El problema de que te maten es que te impiden disfrutar del resto de tu vida. El problema de que te maten es que te impiden disfrutar el resto de experiencias positivas que te quedaban por vivir. Entonces la solución no es que te maten sin dolor. Desde luego es mejor que te maten sin dolor a que te maten con dolor. Pero la injusticia sigue ahí. Siguen considerando que su vida vale menos que tus gustos por un determinado sabor o por un determinado espectáculo. Y llegados a este punto es muy fácil que alguien esté pensando que lo que estoy diciendo aquí es demasiado radical o demasiado extremista. Entonces yo respondo la pregunta con otra pregunta. ¿Es bueno ser un poquito racista? ¿Es bueno ser un poquito sexista? Pues algunas personas pensamos que tampoco es bueno ser un poquito especista, ¿no? Si yo me pongo a repartir exámenes o me pongo a repartir en mi clase fotocopias y hay 35 personas, pero yo tengo 34 fotocopias y cojo y digo, a ver, este chico que es ecuatoriano, este chico se queda sin fotocopia. ¿Eso estaría bien? Yo creo que no. No sería tan racista como la esclavitud, sería un grado de racismo, bueno, cualquier grado de racismo es mucho. Pero lo que quiero decir es que hay veces que todos somos extremistas, ¿vale? Y que creemos que el extremismo es bueno. Y decir que algo es extremista no es decir nada, es evitar profundizar sobre la idea, ¿no? Entonces, sí es verdad, el antiespecismo es extremista, sí es verdad, el antiespecismo es radical, porque vamos a la raíz del problema, y la raíz del problema es el especismo. Igual que el antirracismo es extremista, igual que el feminismo es radical y extremista. Otra idea que se nos suele decir es que quien no tiene obligaciones no tiene derechos. Entonces, una vez más, sin darnos cuenta,
estamos diciendo, bueno, este bebé, ¿qué obligaciones tiene? No tiene ninguna obligación. Sin embargo, tiene unos derechos. A nadie nos parecería bien que cogiésemos ese bebé y lo utilizásemos para nuestro beneficio, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que el resto de animales, como no tienen obligaciones, no tienen derechos? Que es algo que utiliza, por cierto, mucho Fernando Savater. En cualquier caso, yo defiendo que los animales sí que tienen obligaciones. Por ejemplo, esta leona tiene obligaciones hacia su cachorro, ¿vale? De cuidarlo, igual que cualquiera de nuestras madres. Creo que no solamente debemos transmitir la idea de que no hay que maltratar a los animales en el aula, sino que debemos transmitir la idea de que además hay que ayudar a los animales, porque igual que decimos a las niñas y a los niños que si ven una injusticia no basta con no participar, sino que hay que interceder en favor de la víctima, creo que los animales también son víctimas y debemos enseñarles a defenderlos. Entonces, creo que en el aula o en la familia se pueden ver películas como esta que hay aquí, que es El origen del planeta de los simios. Me parece una película fantástica, no me gustan las películas de ciencia ficción, pero cuando ves a un grupo de chimpancés, gorilas y orangutanes romper las jaulas del laboratorio y destrozarlo y salir a la libertad, yo creo que tiene un contenido didáctico y un contenido moral bastante bueno. Luego hay documentales más fuertes como la historia de Tilikum, que por cierto ha fallecido recientemente, una orca que se ha rebelado contra sus cuidadores, entre comillas, que más que cuidadores son explotadores y domadores. Un documental fantástico. Y bueno, frente a la idea de no tomar partido, que es la que dicen estos señores, aquí tenemos a Jordi Évole, que hace un programa sobre la tauromaquia, y él no toma partido. Él suelta eso de a mí no me gustan los toros, pero respeto la tauromaquia, como si esto fuese una cuestión de gusto, si no fuese una cuestión ética. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es empujar a la gente, empujar a los alumnos y a las alumnas a que sí que tomen partido y se posicionen siempre por la víctima y no por el verdugo. Y si ves una corrida de toros o si ves cualquier otra forma de explotación animal desde una parte objetiva, sin el sesgo de confirmación del que hemos hablado antes, yo creo que a nadie le queda ninguna duda de quién es la víctima y quién es el verdugo. Bueno, pues podemos hacer pequeños detalles con las alumnas, con los alumnos, con nuestras hijas, con nuestros hijos, como simplemente colgar carteles en algunas plazas pidiendo que no se persigan las palomas. Yo he participado en alguna investigación, aquí estoy en una granja de foie gras y mataderos. En realidad, las imágenes que he grabado no han tenido mucho éxito. El vídeo que más éxito ha tenido, sin ninguna duda, ha sido que se titula Alumno visita un matadero, y hace unos meses tenía 749.460 visitas. Yo estoy seguro de que si en lugar de alumno visita un matadero pusiese profesor visita un matadero, no superaría las 10.000 visitas, ni de casualidad. Pero este vídeo tiene 749.000 y pico visitas. Lo que quiere decir es que a veces los alumnos, las alumnas tienen muchísima más capacidad que los docentes para transmitir unas ideas y para ayudar a los animales. Es posible que venga el próximo día esta chica, que era una exalumna de Pilar. Esta chica escribió un artículo súper interesante, que era una carta hacia su profesora, que le había ayudado a darse cuenta de lo que hacemos con los demás animales, y agradecía tener una profesora que se hubiese atrevido a abrirse y decir su opinión en el aula y fomentar el pensamiento crítico. Entonces os recomiendo que os metáis en Aula Animal y busquéis la carta de Alba, y si viene el próximo día, yo creo que puede ser una actividad muy chula, porque aquí hablamos sobre todo docentes, pero también está bien escuchar la voz de las alumnas. Una pregunta que se me suele hacer y que me hizo Coral en una charla es: oye, ¿y qué pasa con las familias? ¿Nunca has tenido ningún problema con las familias? Yo nunca he tenido ningún problema, aunque imagino, casi estoy seguro, de que
cuando llegan a casa los alumnos, las alumnas y cuentan mi profesor ha dicho esto, estoy seguro de que a más de una madre o padre estarán pensando este profesor no me convence ni un pelo. Nunca me lo han dicho a mí, pero bueno, yo creo que sucede. En cualquier caso, creo que es muy importante que se den cuenta de que en el fondo tú te estás preocupando por ellas. O sea, si ven que tú te preocupas por el alumnado, que les tratas bien, que les tratas con respeto, que no les juzgas en absoluto, que consideras que son alumnas y alumnos, eso ayuda mucho. Y si alguna vez me dicen algo, tendré que decir que yo lo que quiero es fomentar el pensamiento crítico y que si hablamos del tema de animales, es cierto que toda la sociedad, o el 98% de la sociedad, transmite una idea sobre los animales. Mostrar una idea completamente opuesta no es en absoluto tratar de adoctrinar, es mostrar una idea diferente. Y eso ayuda a fomentar el pensamiento crítico. Y que es bueno escuchar opiniones distintas y que solamente así las alumnas pueden conseguir decidir qué idea es la que más les gusta o con la que más de acuerdo están. Tengo un poco de tiempo, voy a contar un pequeño cuento que suelo contar para cerrar mis charlas, que es la historia de un turista que va a África y decide en el amanecer dar un paseo por la playa. Entonces había bajado la marea y al bajar la marea miles y miles de estrellas de mar estaban quedando en la orilla, el sol estaba saliendo al amanecer y las estrellas de mar se estaban secando y estaban muriendo. Entonces la playa era muy larga y el turista ve a un nativo a lo lejos que iba cogiendo una por una las estrellas de mar y las iba echando al mar. Cuando el turista llega a la altura del nativo le dice, vamos a ver, ¿no te das cuenta de que en esta playa hay decenas de miles de estrellas de mar? Y en la playa de al lado hay otras tantas, y en la de al lado hay otras tantas. Nunca vas a hacer nada realmente importante por ellas. Entonces, el nativo se agachó, cogió una estrella de mar, la echó al mar y dijo, por esa sí que he hecho algo importante. Bueno, pues ese es un mensaje que tenemos que transmitir en el aula. No se puede ayudar a todos los animales, siempre va a haber explotación, siempre va a haber injusticia, siempre va a haber personas que se aprovechan de los animales o se aprovechan del débil en general, pero cada una de nosotras y cada uno de nosotros podemos hacer algo realmente importante y podemos salvar el mundo de animales en concreto.